Para 1976, el rock ya se había establecido como el género más popular de la época. El siguiente paso era experimentar con las bases del género y llevarlo al siguiente nivel. Álbumes con anterioridad como Rubber Soul de los Beatles o Aftermath of Stones tan solo un año antes ya habían hecho muchísimo en la evolución del género, o incluso en el mismo 66 salieron discos igualmente revolucionarios, Revolver, Blonde on Blonde y Pet Sounds. Sin embargo, desde un ambiente más underground surgieron bandas con una premisa de un sonido fuerte y pesado para la época, casi un preámbulo y la inspiración a lo que llamarían punk una década después. Una de estas bandas fue The Music Machine, formada en Los Ángeles. Esta era la evolución de una antigua agrupación de folk con ganas de un sonido más pesado, oscuro y experimental. Para agosto del 66, la banda entraría a los estudios RCA con 2 canciones practicadas hasta el cansancio, una de ellas siendo Talk Talk. Esta en su momento de salida sería un completo éxito, llegando al top 5 de Billboard. Este éxito llevaría a la disquera a darles un estudio para su álbum debut para poder capitalizar el momento de la banda. Turn On The Music Machine es el resultado de un disco adelantado a su época que dio las bases de lo que años después sería conocido como punk. From one jungle we go to another now. This fella's about to hear one of the top tunes of the day. Big, big song, Talk Talk with the Music Machine. Y el disco abre con Talk Talk, el gran hit del disco con un sonido de garage rock perfectamente tocado que en 2 minutos se convierte en uno de los himnos del género. No hay mejor inicio simplemente para el álbum. Sus guitarras e interpretación están a otro nivel. Troubles, take one. John Bonniwell. 1, 2. I'm tuning, Brian. Happy? 1, 2, 1, 2, 3, 4. El disco sigue con Trouble, un poco más lenta pero igual de buena que su antecesora, con un sonido de órgano que inspiraría posteriormente a los mismísimos Doors. Igual que su predecesora, es pesada, punky, fresca e increíblemente tocada, siendo uno de los puntos más altos del disco. Cherry Cherry, original de Neil Diamond, este cover ayuda al disco a bajar un poco la intensidad. Sin embargo, aunque la interpretación del cover es espléndido, es claramente un descenso de calidad notable. Siendo la canción más famosa coverada en este disco, la versión de The Music Machine no se aleja mucho de la original. Con algunas variantes en la letra en la parte de los coros, este cover vuelve a la intensidad perdida por su antecesor, pero igual que esta, no alcanza al nivel de las canciones propias de la banda. El álbum continúa con el tema más precioso del disco, relajante, melancólico y desmotivadoramente hermoso, con una letra con tintes filosóficos y románticos. Some on the Drum reemplazan las guitarras eléctricas por unas guitarras acústicas tocadas perfectamente, demostrando la versatilidad del álbum y de la banda en sí. El sonido pesado, rápido y oscuro regresa con Masculine Intuition, manteniendo la frescura, terminando la cara B del disco igual de potente que comenzó, con coros increíbles al igual que la letra, y muestra la calidad que es la banda. Aunque la banda cosechó un éxito increíble con Talk Talk, su álbum solo llegó al puesto 76 de las listas. Claro que con el tiempo sería puesto como un disco de culto de la época, porque la combinación de tintes psicodélicos con garage rock es perfecta, y con el sonido ahora considerado proto-punk, realizaron un disco casi igual de perfecto. Se puede decir que sus puntos más altos son las composiciones de Sean Bonewell, líder de la banda, con el sonido característico e interpretada exquisitamente. Sin embargo, los covers parecen estar de más, y claro, porque lo están, ya que la banda fue obligada a hacer estos covers para mejorar las ventas del mismo. Pienso que si la banda hubiera hecho los 12 temas, podría ser un disco mejor y no tan olvidado con el tiempo como es ahora el Turn On The Music Machine. Masculine intuition, take one. That's not masculine intuition, it's the people in me. Oh, well, go ahead and do masculine intuition. No, let's go. People in me. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
El lado B abre con mi canción favorita del álbum, una performance perfecta de la banda, una letra rebelde y sombría como ninguna de la época, una batería poderosa en todo su esplendor, un órgano con una presencia impresionante. Logra un conjunto que para mí es la mejor canción del álbum con anteriormente visto Song on the Drum. CC Rider, este cover de blues tradicional es llevado al sonido de la banda de una forma perfecta, siendo el cover que menos se siente como uno. Obviamente es una bajada de calidad, sin embargo también es el perfecto ejemplo de cómo llevar un cover a un sonido propio. Siendo la última canción con el estilo característico del álbum, en Bronx vemos una última vez lo que ya sabemos de la banda, su implacable interpretación y frescura, dando una última probada de su sonido protopunk. Cualquiera que escuche el álbum puede coincidir conmigo que este es uno de los puntos más bajos del álbum, al igual que Cherry Cherry, un cover aunque perfectamente llevado al estilo de la banda, que para este punto la fórmula comienza a cansar un poco, sabiendo más que es un cover. Para ser la última canción original del álbum y también siendo el lado B del sencillo Talk Talk, es la peor canción compuesta por la banda hasta este momento, buscando un sonido diferente y melancólico que no queda con el estilo presentado ya. Esto lo veríamos más reflejado y en una mejor calidad en el siguiente álbum. Después de un cover mediocre y una canción propia igual de mediocre, el cover de Hey Joe llega y cierra el álbum de la mejor manera posible. Sus arreglos la elevan para convertirse en la mejor canción no escrita por la banda del disco, y para rematar, este tiene una atmósfera similar a la conocida versión de Jimi Hendrix un año después, siendo el perfecto cierre para este disco. Turn On The Music Machine es considerado un clásico del garage rock, aunque sin mucho reconocimiento mediático, con la excepción del sencillo Talk Talk. Sin importar esto, el álbum tiene un sonido que es increíble y único durante casi media hora. Claro que tiene detalles como la excesiva cantidad de covers, de los cuales 2 son mediocres y 2 son meh, y solo uno está a la altura de las canciones originales. Estas últimas están a un nivel de calidad altísimo para una banda primeriza. Sin embargo, aunque este álbum fue asombroso, la banda no duraría mucho, con la formación original separándose en la gira de presentación. Parecía que solo existiría la Music Machine por solo un disco. Sin embargo, por suerte, no fue así.